El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz del Creador sea con usted y con todo ambiente que le rodea. Llevemos siempre nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mantengámonos en contacto con el dador de la vida para que nos dé la fortaleza, la sabiduría y los recursos necesarios para poder vencer el tiempo que nos queda en esta tierra. Porque pronto la iglesia será levantada en un abrir y cerrar de ojos. Será levantada la iglesia de Jesucristo hacia el cielo. La amada mía, la paloma mía, la perfecta mía. Y eso es lo que está esperando esta tierra, la redención. El levantamiento de la iglesia gloriosa. Nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados al cielo. Y allá nos estará esperando el Creador para decirnos: ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu salvación. Él dará el pago, sea nuestras obras malas o sean nuestras obras buenas. Por eso tenemos que estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite. Por eso tenemos que estar firmes en la fe, sabiendo que tenemos poco tiempo y que en un momento, como en un abrir y cerrar de ojos, será levantada la iglesia y Cristo vendrá por su novia. Así que preparémonos, hermanos. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Y todo lo que hacemos es para gloria y honra del Dios de poder. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema: Iglesia, no pierdas tu identidad. Iglesia, no pierdas tu identidad. Y estamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 8 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 8 en adelante. Y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Repetimos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han de cumplir o fueron cumplidos en vuestros hermanos en todo el mundo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu gracia, ese favor inmerecido. Gracias, Señor amado, Dios mío, por todo lo que hace y por lo que continuará haciendo nuestra vida. Cúbrenos, ayúdanos, cuídanos, aconséjanos, Dios mío. Amonéstanos, Padre, en el nombre de Jesús. Corrígenos, Dios mío, por tu palabra a través de tu Espíritu. Tu palabra va a ser predicada. Danos el discernimiento a través de tu Espíritu, la profundidad de la misma, Señor amado. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, sino la que sea necesaria para la edificación de nuestra edificación y la de aquellos que nos están escuchando. Para gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces oído esto, que de Dios es el poder. Iglesia, no pierdas tu identidad.
porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Las señales de los últimos tiempos, la apostasía. Las señales de los últimos tiempos, el engaño, la falsa profecía, los falsos profetas, los falsos maestros. El enemigo está buscando por todas partes porque está como león rugiente sabiendo que a él le queda poco tiempo. El enemigo sabe para dónde él va, para dónde se dirige a causa de su maldad. Pero usted y yo tenemos oportunidad de redimirnos y de que nuestros caminos sean caminos seguros. Tenemos oportunidad de buscar ese galardón, tenemos oportunidad de esa vida eterna. Por eso arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos oportunidad, pero no podemos perder como iglesia nuestra identidad, lo que nos distingue en este mundo, lo que nos hace distinto a este mundo, distinto a la corrupción, distinto al veneno, distinto a la maldad que corre en este mundo. La iglesia es la luz de este mundo. La iglesia es la sal de la tierra y dice la Biblia que si la sal perdiere su sazón, ¿con qué sería sazonada? Si la luz que somos nosotros como iglesia, porque alumbramos con la luz de Cristo, porque vivimos para Cristo, porque somos distintos, porque vivimos en santidad, separados para Dios, apartados del mal, porque no seguimos los rudimentos ni las reglas de este mundo. Porque este mundo está bajo el maligno. Cuando hablamos del mundo, hablamos del cosmos. Y cuando hablamos del cosmos, ese sistema que opera en este mundo. Y el sistema que opera en este mundo es el maligno. Es el príncipe de las tinieblas que opera en este mundo. Por eso, hermanos, estábamos en el mundo, pero Dios nos sacó del mundo. Dios nos sacó de ese sistema y nos llevó a su voluntad a través de la sangre de Cristo. Estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza, pero una vez siendo lavados con la sangre del Cordero, dice que somos pasados de muerte a vida y nace en nosotros una nueva criatura conforme al propósito, conforme a la meta, conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Conforme a la guianza del Espíritu. Por eso la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Por eso tenemos una batalla entre el cuerpo, la carne, el Espíritu. Pero si vence el Espíritu, no hacemos lo que queremos. Si vence el cuerpo, terminamos haciendo lo que queremos. Tenemos nosotros que estar conectados con Dios 24 horas, 7 días a la semana, meditando en el Señor para no claudicar, para no caer en la tentación, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la iglesia de Jesucristo no pierde su identidad porque está conectada con Dios, porque hace la voluntad de Dios, porque vive separada para Dios. Por eso la iglesia en el mundo se distingue, porque hay algo que la distingue. Hay una manera de conducirse que la distingue del mundo. Hay una manera de hablar que te distingue del mundo. Porque todos los caminos de la iglesia son caminos de justicia y de verdad. La iglesia está en proceso, en purificación. La iglesia se está limpiando día tras día. Por eso la iglesia no puede ser similar al mundo. Por eso tú detienes a una persona que le sirve al Señor y detienes a una persona que no le está sirviendo a Dios y se nota, se ve la diferencia. Tanto externamente como interna en lo que habla, en cómo se conduce. Tanto externamente en cómo se viste, porque la iglesia no es causa de tropiezo. La iglesia anda con pudor, con modestia, con decoro. La iglesia no es una iglesia que es ocasión a caer a nadie. Por eso hay que cuidarnos, porque estamos viviendo unos tiempos donde el hombre se ha corrompido y donde la imagen de la iglesia busca ser manchada, donde los burladores del evangelio, que una vez conocieron la verdad y fueron participantes de esta verdad, pero se han corrompido a causa de los deseos de la carne, a causa de espíritus engañadores, y han traído la apostasía, han declinado de la fe, están buscando
son aliados del enemigo de las almas. Son aliados del león rugiente que está buscando cómo devorar. Y por ser aliado de ellos y estar en contra de Dios y en contra de sus mandatos y en contra de su palabra, por más bonito muchas veces que suene un mensaje, cuando la persona está en contra de lo que hay que vivir, cuando una persona ha perdido la identidad como iglesia de Jesucristo, es un peligro. Porque la Biblia dice que se infiltrarán falsos maestros, se infiltrarán falsos ministros, obreros fraudulentos, donde su vida será pesada en balanza. Porque perdieron su identidad. Si usted se pone a ver la iglesia que hemos visto desde el principio, iglesia del fuego pentecostés, iglesias que se guardan en la doctrina. Y hemos visto los mensajes que hemos visto desde el principio. Y hoy estamos viendo la gente buscando actualizar el mensaje, buscando florear el mensaje, buscando ser un mensaje más motivador que un mensaje que lleve a las personas al arrepentimiento. Mira, hermano, cuando el mensaje viene de Dios, cuando el mensaje viene del Espíritu, ese mensaje comienza a traerle a la persona el arrepentimiento. Porque esa palabra comienza a escudriñar la vida del ser humano y a dejarle saber al ser humano en qué está haciendo las cosas mal, en qué está fallando el ser humano. Para que el ser humano se arrepienta y pase, amén, a aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador y comience el proceso de purificación. Porque hay una vieja criatura que tiene que morir. El problema de que hoy en día muchas iglesias o llamadas iglesias no se identifican con los del mundo, sino que se parecen a los del mundo, es porque se han despegado de Dios. Es porque se han ido a sus propios conocimientos. Porque el hombre queriendo adquirir más conocimiento en modo competitivo con los demás, han terminado en doctrinas de error. Porque no son guiados por el Espíritu, porque son guiados por sus propias prudencias. Y eso comienza a manchar y son manchas en las vestiduras. La iglesia que Jesucristo viene a buscar es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es una iglesia que vive en pureza. Es una iglesia justa. Es una iglesia humilde. Es una iglesia sencilla. ¿Sabe cuál era el problema? Muchas veces donde la gente de aquel tiempo veían a Jesucristo y los religiosos de aquel tiempo veían a Jesucristo y lo detestaban, era porque Jesucristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, era sencillo. Y ellos esperaban ver que Jesucristo naciera en un palacio como un rey. Pero más sin embargo, cuando tú escuchas y ves la Biblia y escudriñas la palabra, dice que Jesucristo nació en un pesebre, en un lugar sencillo, con gente sencilla, humilde, justa. Hoy en día la arrogancia anda en nuestros altares predicándonos. Hoy en día, amén, la avaricia anda en nuestros altares predicándonos. Hoy en día el orgullo anda también en nuestros altares predicándonos. Hoy en día lo mundano anda también en nuestros altares predicándonos. Hoy en día el libertinaje anda en nuestros altares, la seducción anda en nuestros altares. Los altares están siendo contaminados, corrompidos, profanados. Dice la palabra de Dios. Los burladores, los que se burlan del evangelio, los que se burlan de la santidad de Dios, los que se burlan de un pueblo que marca la diferencia, porque ellos no quieren ser diferentes, porque en su corazón está el mundo, en su corazón están los deleites de la carne, en su corazón están las pasiones deshonestas, su corazón está desordenado, su vida va a estar desordenada también.
Cuando el corazón del hombre está desordenado, su vida también está desordenada. Por eso, cuando el corazón está lleno de vanidades, la vida de aquel que dice ser cristiano, pero vive una vida indiferente, una vida donde no marca la santidad, donde no se identifica como iglesia, es porque su corazón está lleno de todas estas avaricias, de toda esta maldad. Y el enemigo se aprovecha cuando usted y yo perdemos la identidad. Lamentablemente, y hay que decirlo, y hay que denunciarlo, lamentablemente en esta ciudad de Scranton, Pensilvania, muchas iglesias perdieron su identidad. Al irse con los impíos, al irse con los libertinos, al irse con los mundanos, al irse con los burladores y los falsos profetas, perdieron su identidad. Ya no tienen fundamento lo que puedan doctrinarle, lo que puedan hablar acerca de la santidad de Dios. Por eso ya no hablan de la santidad de Dios, porque no hay santidad en ellos, porque de lo que abunda en tu corazón es de lo que habla tu boca. Y si en tu corazón no hay santidad, no hay separación, no hay distinción entre lo santo y lo profano, eso es lo que tú no vas a hablar. Tú vas a hablar de lo que hay en tu corazón. Y cuando no se habla de algo que se supone que se habla y se enseña a través de la palabra para que el pueblo sea salvo, para corregir a un pueblo que anda en desorden, para que la gente tenga una idea, un camino, un patrón a seguir, porque estamos llamados a enseñar la palabra. Las palabras son hasta para redarguir, corregir, exhortar con toda paciencia y doctrina. Para eso está hecha la palabra de Dios. Pero cuando hay cosas en la palabra que aún nos amonestan a nosotros mismos, a nuestro interior, pues no tenemos el deseo de enseñarlo, porque no queremos ser practicantes tampoco de ella. Y es por eso que la iglesia está perdiendo su identidad. Pero la iglesia que se mantiene en el espíritu, que se mantiene en los principios, como dijo el profeta, parado en los caminos y preguntar por la senda antigua cuál es el buen camino y andar por él. Por eso hoy en día estamos escuchando muchos predicadores modernos, muchos predicadores sensacionales, muchos predicadores que traen mensajes motivadores, pero no mensajes que arrepientan, no mensajes que lleven a la gente a arrepentirse de sus malos caminos, sino mensajes apoyadores de lo que están haciendo, aunque sea contrario a lo que la palabra dice. Entonces, esos mensajes motivadores son los que la gente aplaude. Esos mensajes motivadores son los que la gente busca. Mensajes que le digan, tú estás bien cuando estás mal. Mensajes que le digan, ese es el camino correcto cuando estás desviado. Mensajes que apoyen el evangelio que hemos creado, pero no el evangelio según Cristo Jesús. Por eso Jesucristo padeció por una humanidad que se perdía. Por eso Jesucristo fue crucificado, fue perseguido, fue azotado, sus ropas fueron sorteadas, lo traspasaron con una espada, le pusieron una corona de espinas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no creían en él. Y el mismo pueblo que él vino a salvar fue el mismo pueblo que lo crucificó. Un pueblo que perdió su identidad. Un pueblo que se tornaba a las demás naciones. Un pueblo que se contaminaba. Era fácilmente de seducir. Y hoy en día necesitamos mantener esa comunión con Dios para que entonces, amado hermano, podamos distinguir las cosas que tenemos que hacer. Para que entonces podamos distinguir, amado, cómo debemos de vivir justa, piadosamente, en la verdad de Dios, en el evangelio de justicia,
Tenemos que acercarnos a Dios cada día. Tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tenemos que acercarnos a Él. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, hermano. Y hay que volvernos a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al soberano, al gran yo soy, al león de la tribu de Judá, al todopoderoso. Bendito sea el que vive para siempre. Porque los tiempos son malos, hermano. Mientras la maldad va creciendo, mientras el orgullo sigue en crecimiento, mientras la vanidad sigue en crecimiento, nos estamos olvidando de que Cristo viene por su iglesia. Y que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos como relámpago que sale del oriente, se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Para recompensar a cada uno según sus obras. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso hay que arrepentirnos para no perder la identidad. Por eso no nos podemos dejar llevar por los humanistas, por la persona que todo lo discierne en humanidad, cuando tenemos que vivir en el espíritu. Y dice la Biblia que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, que los que son guiados por el espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Así que tenemos que hacer morir nuestra humanidad. Pero cuando hay personas motivadores humanistas, que todos son humanistas, ay, aquel te puede ofender, el otro te puede ofender, yo te puedo ofender, aquel te puede ofender, mañana te ofende aquel. Eso es humanista. Usted necesita regresar al espíritu. Usted necesita vivir en el espíritu. Eso no se debe hacer. Aquí nadie lo debe de ofender. Aquí nadie está supuesto a ofender a nadie, si es que viven en el espíritu. Si es que viven guiados por Dios, si es que marcan una diferencia, si es que no han perdido la identidad. Hay que vencer la carne, hay que andar en el espíritu, porque en el espíritu hay justicia y hay verdad. En el espíritu no se ofende. Y una iglesia que quiere ir al cielo no puede estar viviendo en la carne. Una iglesia que vive en el espíritu reconoce. Una iglesia que vive en el espíritu se arrepiente. Una iglesia que vive en el espíritu está preparando su vida delante de Dios, porque es el espíritu el que nos prepara. Dice Mateo capítulo 24, verso 42. Velad pues, porque no sabéis la hora en que venid vuestro Señor. Velando, buscando el rostro de Dios, viviendo su palabra, es lo que necesitamos hacer en estos tiempos. Dice el 24, Mateo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa perseverar? Permanecer. ¿En qué debe permanecer la iglesia? En sus principios bíblicos. En lo que fue desde el principio trazado. Porque hoy en día las actualizaciones y la corrupción y la mente corrompida de los hombres que han sido seducidos y llevados a la seducción, y el mundo los sedujo y el libertinaje los sedujo y la poca vergüenza los sedujo y el enemigo de las almas
y los demonios de engaño lo sedujeron, lo corrompieron, lo dañaron, mancharon sus vestiduras, estrujaron sus vestiduras, perdieron su identidad. Hoy en día son manipulados bajo ese espíritu de error para llevar a la iglesia a que la iglesia pierda sus principios y su identidad como iglesia de Jesucristo, como la luz del mundo, como la sal de la tierra. Por eso la sal no puede perder su sazón y la luz no puede perder su brillo. Por eso nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Tenemos que tener aceite en nuestras lámparas y tenemos que ir forjando aceites de reserva para que nuestra luz, que es Cristo Jesús, alumbre en nosotros en un mundo de tinieblas. En un mundo donde hay tinieblas, amado. Mi alma te alaba. Un segundito, hermano. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la palabra de Dios que se mantiene viva. ¿Qué significa ser sobrio? Una persona sobria es una persona que tiene el evangelio en serio. Es una persona prudente, que anda con prudencia. Es una persona sencilla, sensato, moderado. Una persona que se cuida. Pero iglesia de Jesucristo, viendo todo lo que está aconteciendo, mirando todo el ambiente que está rodeando, mirando que la maldad de muchos está creciendo, que son pocas las iglesias que hoy en día se guardan para Dios. Son pocas las iglesias que viven la sana doctrina, que viven en santidad como Dios demanda en su palabra, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay paz, no hay santidad. Y si no hay santidad, no hay paz. Tiene que seguir la paz y la santidad necesarias. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tienes que vivir separado. Tienes que vivir identificado como iglesia. El problema muchas veces de por qué el pueblo se tomó tanto tiempo llegar a la tierra prometida era porque se contaminaba con las naciones paganas. Se contaminaban con la idolatría, se contaminaban con los ídolos, se contaminaban con todo lo que las naciones paganas hacían y ellos se contaminaban y no marcaban la diferencia. Perdían su identidad, pero si se arrepentían y volvían otra vez a los caminos y reconocían los caminos, otra vez adquirían la identidad como iglesia. La iglesia tiene que volver a adquirir los principios bíblicos y vivir la santidad que Dios demanda. Porque es una demanda, hermano, de parte de Dios que nos limpiemos cada día. Que seamos distintos, diferentes. Que caminemos en este mundo y la gente, es que hermano, mire, a veces el impío reconoce los que están viviendo verdaderamente el evangelio. Porque hay distinción entre lo santo y lo profano. Porque hay distinción entre lo limpio y lo sucio. Iglesia, no pierdas tu identidad. Porque el enemigo de las almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se está metiendo dentro de nuestras congregaciones sutilmente, con muchas palabrerías,
como el enemigo trató de engañar a Jesucristo en el desierto, con muchas palabrerías, con muchos estudios elocuentes, con mucha profundidad, con muchos niveles espirituales, con mucha cosa sobrenatural, con muchas palabras de motivación, pero no están llevando a la iglesia a vivir la santidad que Dios demanda, porque ni aun ellos mismos quieren vivirla. Aún ellos mismos quieren vivir separados para Dios. Por eso es que se unirán falsos maestros conforme a su propia concupiscencia. Apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, falsos hermanos. La Biblia habla de todo esto. Por eso usted y yo tenemos que estar mantenidos en el principio y no nos dejemos contaminar, no nos hagamos séquito de esta pandilla de bandidos que hoy en día profetizan, de esta pandilla de bandidos que hoy en día ministran en la casa de Dios, de esta pandilla de bandidos que aún en mi casa, dice la palabra, encontré su maldad, dice el Señor. De esta pandilla de bandidos que se han reunido, se han aglomerado porque han perdido su identidad como iglesia de Jesucristo. Se han rendido, se han doblegado ante los Baales, se han corrompido sus corazones y hoy se han vuelto burladores del evangelio y hacen burla del evangelio de Dios, de su palabra y de lo que identifica la iglesia de Jesucristo. Por eso el enemigo está como león rugiente, buscando manchar tus vestiduras, buscando arrugar tu vestido de novia. Usted es la novia del Cordero. Jesucristo viene a buscar su novia. Así que esté preparado con el candelero lleno de aceite, con las lámparas llenas de aceite y viviendo como hay que vivir el evangelio, en santidad, en justicia, en verdad. No se deje corromper ante los vientos de la apostasía y de espíritus engañadores que rodean la iglesia para seducirla. De este mundo que lo que busca es seducir a la iglesia. De la sensualidad que lo que busca es meterse dentro de la iglesia. No se deje corromper, que no se dañe su vida delante de Dios. Mantenga su identidad como una iglesia que es sal de la tierra, luz del mundo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. Amén.